debe mediar la voluntad de la persona. Y tal vez para ponerlo más gráfico, se utiliza mucho para hacer chistes, pero me parece que es un muy buen ejemplo. Cuando una persona se va a casar, el sacerdote o el juez o el notario que los va a casar les pregunta, ¿ustedes están acá por voluntad propia o tienen algún condicionamiento, ¿verdad? Entonces, hay un chiste gráfico donde está el novio respondiendo a la pregunta y hay alguien detrás del novio con una escopeta apuntándole, ¿verdad? Entonces, claramente la voluntad de esa persona en ese momento es muy probable que esté viciada, porque no necesariamente, puede ser que esté respondiendo que sí acepta, pero puede ser que esté diciendo que sí acepta condicionado por una amenaza en contra de su integridad, ¿verdad? Y entonces la voluntad de esa persona está viciada y por lo tanto uno podría posteriormente alegar la nulidad de esa aceptación que dio en ese momento. Cuando hablamos de la administración pública y nos ponemos a revisar el tema de la voluntad, que es un poco lo que nos plantea esta filmina, la voluntad de la administración pública, o sea, la administración pública es un organismo creado por el hombre que no tiene voluntad propia como tal, sino que hay personas que tienen que decidir sobre lo que es bueno o lo que es malo para esa administración pública. Entonces, un poco lo que nos dice aquí la doctrina es que esa voluntad la define la ley. Y esto está relacionado con el ejemplo que les daba la semana pasada en cuanto a la posibilidad que tiene el ICE de hacer carreteras. O sea, podría ser, y probablemente los que escucharon la noticia sobre ese tema recordarán que el ICE quería hacer carreteras y que el ICE quería vender servicios de hacer carreteras al Estado. Pero la voluntad de las personas que administran el ICE probablemente va a ser si quiero hacer carretera, si estoy en disposición, si tengo las condiciones de hacer carretera. Pero la ley, que es lo que nos interesa para el tema concreto, tal y como lo comentábamos en la clase anterior, define que claramente el fin del ICE no es ese. Y por lo tanto, el acto administrativo como manifestación de voluntad no podría ir nunca en contra de lo que diga la ley, porque en ese caso el acto estaría viciado. Entonces, cuando se habla de voluntad en el derecho administrativo, está hablando de una voluntad que se expresa a través de los actos y los contratos, pero que está condicionada por la ley. Y es la ley la que origina esos actos, esos contratos. Eso es un poco lo que plantea esa filmina. Y como digo, es importantísimo porque entonces, cada vez que una administración pública decide o hace algo, hay que revisar esa actuación no en función de la persona que decidió, sino en función del marco jurídico que regula la actividad sobre la cual se están emitiendo esos actos o esos contratos administrativos. No sé si Profesor, disculpe, vieras queda cómo claro. se corta. Se está cortando. Qué raro, no me está dando avisos de inestabilidad de mi red. Vamos a ver, espero que mejore. Es que ha seguido lloviendo y como les dije en la clase anterior de eso, aquí cuando llueve con bastante viento y eso afecta un poquito el internet. Les preguntaba, ¿queda claro el concepto este? Profesor, es Andrea. Verás que sí, no se le escucha prácticamente nada. En mi caso, totalmente cortado. La imagen se ve bien, es el audio. Sí, yo estoy igual, mucha interferencia. Ahí me escuchan. Sí, ahí está correcto, profesor. Ahí se escucha bastante bien, pero sí anteriormente entrecortado. Ok, bueno, hay cualquier cosa, si vuelve a meterse ruido, por favor me avisan para ver cómo Más bien, ajusto si acá un pudiera poquito. repetirlo, por favor, esa última parte, es que prácticamente no le pude escuchar. Sí, lo que les decía es que entonces tenemos que tener presente que lo que nos plantea acá el enunciado es que la voluntad, cuando se habla de voluntad de la administración pública
y que esa voluntad se expresa a través de actos y contratos, realmente tenemos que referirnos necesariamente a la ley, porque la voluntad de quien ejecuta los actos en la administración pública no es la voluntad de la administración. La voluntad de la administración está expresada en el marco jurídico que la regula, en la ley, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia significativa en relación con los sujetos privados. O sea, yo puedo decidir como sujeto privado por voluntad propia y normalmente voy a decidir lo que yo creo que es mejor para mí, pero cuando actúo como funcionario público, muchas veces puedo estar tomando decisiones que están condicionadas por algunos elementos que no necesariamente son de mi agrado, pero bueno, es lo que me dice el ordenamiento jurídico que debo hacer. Entonces, no sé si queda claro el concepto. Sí, señor. Inclusive, si me permite, quisiera aportar algo, profesor. Sí, señor, claro. Gracias. En una oportunidad, hace un par de años, 3 años más o menos, el ICE hizo una propuesta al Ministerio de Seguridad Pública, donde laboro, para construir delegaciones policiales. Es algo similar, como usted lo planteaba, en cuanto a las carreteras. Correcto. Por más experiencia que pueda tener el ICE de hacer túneles y demás, pero eso, su actividad principal es el asunto de la electricidad. Entonces, discutimos el tema dentro del seno del Ministerio de Seguridad Pública y decidimos que no atender la propuesta del ICE porque la consideramos que no estaba conforme a la normativa. Es un ejemplo que quise exponer. Sí, totalmente claro. Incluso cuando ya en los próximos módulos, cuando vean las excepciones de contratación administrativa, para los que tienen un poquito más de experiencia en contratación administrativa, sabrán que existe una excepción que se llama contrato entre entes de derecho público, que está regulada en la ley y el reglamento de contratación administrativa. Esa norma, esa excepción fue modificada en el año 2017 a nivel de reglamento porque se estaba presentando una situación donde había abuso por parte de las administraciones públicas, quienes cotizaban en algunas ocasiones servicios que no eran de su giro normal, ¿verdad? Y lo que hacían es que se cotizaba el servicio a otra institución pública, se evadía todo el procedimiento de contratación concursal y después la administración que había ofrecido los servicios simple y sencillamente iba y contrataba a un tercero para que fuera ese tercero quien realizara toda la actividad. Entonces, la modificación que se incorporó al reglamento en el año 2017 lo que hace es venir a exigirle a la administración contratante que tiene que verificar que los servicios o los bienes que se le están contratando a esa otra administración pública y que están permitiendo que se evada el procedimiento ordinario de contratación, tienen que estar previstos dentro del ámbito de cobertura o el ámbito de acción que tiene esa administración pública. Y un ejemplo similar al que nos señaló Heiner ahorita y que también es real. No sé si ustedes recuerdan cuando se comenzó a hablar del tema de la factura electrónica, que quien estaba originalmente en disposición de venderle los servicios al Ministerio de Hacienda era la empresa de servicios públicos de Heredia. Entonces uno pensaría, ¿qué hace la empresa de servicios públicos de Heredia, que es una empresa creada para dar servicios públicos, metiéndose a vender desarrollos de software, ¿verdad? Entonces ahí claramente podría haber una extralimitación por parte de esa institución en cuanto a sus funciones que están definidas por ley. No sé si quedó claro para continuar. Sí. Ok. Ahora bien, tal y como les mencioné también en la clase anterior, el hecho de que exista un principio de legalidad no significa que todas las actuaciones de la administración pública estén totalmente descritas en el ordenamiento jurídico. Eso es prácticamente imposible. O sea, no hay ninguna forma de que un legislador o que el Poder Ejecutivo, cuando emite reglamentos, tenga la capacidad de prever todas las posibles situaciones a las que se puede enfrentar la administración pública y por lo tanto incorporarlas en una regulación concreta y expresa. Entonces, por eso es que les comenté también en la clase anterior que existían 2 tipos de potestades administrativas, algunas que son regladas y otras que son discrecionales. Y esto es importantísimo entenderlo, porque en las potestades que son regladas, el operador del derecho, en este caso el funcionario público, independientemente si es del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial,
no tiene ninguna posibilidad de interpretación sobre esa potestad porque la norma expresamente le dice qué hacer. Un ejemplo concreto de eso, cuando la ley de contratación administrativa nos dice que cuando se hace una invitación en una licitación pública, el plazo mínimo que hay que dar para recibir ofertas es de 15 días hábiles, ahí hay un acto que es reglado. Nadie en administración pública podría decidir dar un plazo inferior a los 15 días hábiles sin incurrir en una nulidad del procedimiento, porque ahí hay una regla específica que se debe cumplir. Pero esa misma norma deja un espacio que es discrecional. Dice, el mínimo es 15 días. ¿Cuál es el máximo? No dice cuál es el máximo. Entonces ahí el operador tiene la posibilidad de utilizar un razonamiento, un criterio técnico que sea razonable y decir, ok, para este caso voy a dar 30 días hábiles de recepción de ofertas. Bueno, ahí está haciendo uso de una potestad que es discrecional, ¿verdad? Entonces, y de eso está lleno todo el ordenamiento jurídico. Y en el caso de la contratación administrativa, que como les dije en la clase anterior, se rige en mucho por principios constitucionales, resulta que es muy normal que hayan espacios para que quien está realizando la gestión pueda interpretar en algunos momentos determinados y decidir cómo regula ciertas cosas. Al respecto, por ejemplo, cuando se hace un cartel de contratación, el cartel, la ley y el reglamento lo define como el reglamento específico de cada contratación. Bueno, hay algunas reglas que están debidamente definidas y de manera concreta en la ley y el reglamento, pero la mayor parte de la construcción del cartel, en la mayor parte de esa construcción aplican potestades discrecionales. La administración pública es la que sabe qué es lo que necesita para satisfacer su necesidad. Ningún proveedor podría venir a decirme, mire, es que usted tiene que comprar esto con estas características porque la ley dice que tiene que ser así. No, eso es una decisión que toma la administración pública aplicando principios, aplicando la normativa, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es importante que tengamos claro estas diferencias entre potestades discrecionales y potestades regladas, porque en contratación nos movemos mucho dentro del ámbito de la discrecionalidad. Ahora, eso no significa, y no me estoy contradiciendo con lo que acabamos de ver en las filminas anteriores, eso no significa que la persona que está tomando las decisiones pueda hacer lo que quiera. La discrecionalidad tiene un marco que la regula, que es todo el ordenamiento jurídico, y para ponerlo en términos un poquito más gráficos, esto es como cuando se juega un partido de fútbol, ¿verdad? Hay una cancha, hay un rectángulo en el cual los jugadores no pueden salirse. En el momento que los jugadores salgan de ese rectángulo de juego, que la bola se salga de ese rectángulo de juego, hay que detenerse, porque ya nos salimos de los límites que nos permitía la norma para jugar. Pero dentro del campo de juego, yo me puedo mover como quiera, ¿verdad? Y el entrenador me va a decir, vamos a jugar con un esquema 4-3-3, ¿verdad? Y ahí comienza a tomar decisiones. Bueno, eso es la discrecionalidad. Gráficamente hablando, eso es la discrecionalidad. La ley no me dice cuál es el esquema de juego que yo voy a tener, eso lo decido yo, pero sí me dice que tengo un rectángulo del cual no me puedo salir, sí me dice que si estoy dentro del área pequeña, perdón, dentro del área del portero, si toco la bola con la mano y no soy el portero, hay penal, ¿verdad? Esas cosas son regladas, ahí no hay mucho que interpretar, pero hay un espacio bastante amplio donde quien está operando puede tomar decisiones. Y como les decía en la clase anterior, eso es importante porque en el tanto nosotros conozcamos que tenemos esa posibilidad, podemos comenzar a incorporar elementos innovadores en la gestión pública que van a permitir que la administración sea más ágil. Y aquí voy a ir amarrando de una vez con los otros temas que vienen más adelante y que ya ustedes, bueno, uno de los videos habló sobre las formas que tiene la gerencia de manifestarse. Se habla de reingeniería, se habla de calidad total, etcétera. Vamos a ver que esos son simples formas de concebir una realidad, ¿verdad? Hay una persona que comienza a analizar una realidad y establece toda una teoría sobre cómo él está percibiendo esa realidad, pero en la vida real, en la que nos movemos todos los días, no es tan fácil decir, ah, mira, este es un esquema, este es un modelo de gestión basado en calidad total, o este es un modelo de gestión de reingeniería. Casi siempre nos vamos a encontrar
que los modelos de gestión tienen características de varias cosas y se nos parecen a varias cosas, que puede ser que tenga una inclinación mayor o menor a alguna de ellas, pero por lo general se van combinando varias cosas. Entonces, cuando yo entiendo que tengo potestades discrecionales, yo podría comenzar a tomar decisiones pensadas en ir incorporando en mi administración un esquema de calidad total. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Conozco instituciones públicas donde los procedimientos de contratación administrativa, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero ustedes podrían verificarlo y puede ser que ustedes también conozcan casos similares, donde un procedimiento de contratación administrativa está totalmente dividido en fragmentos funcionales. Entonces, un funcionario se encarga de hacer carteles, nada más, y no sabe más que hacer carteles. Y resulta que los carteles son machoteros y siempre son iguales. Y desde el punto de vista de normalización, excelente porque siempre son iguales. Pero esa persona que hace los carteles no sabe absolutamente nada de la planificación, no sabe absolutamente nada sobre la necesidad que pretende satisfacer, no sabe absolutamente nada sobre el proceso posterior de contratación administrativa, no supo si hubo objeción al cartel, si esa objeción al cartel implicó un cambio significativo en el cartel que él hizo, entonces probablemente no va a haber una retroalimentación, etcétera. Bueno, ese es un esquema gerencial válido que se está utilizando todavía al día de hoy. Y parte de lo que ustedes en el video muy bien expusieron, los que hicieron el análisis de esta lectura, que señala Peter Drucker, ¿verdad? Es el hecho que tener una visión totalmente funcional pareciera que ya no va con el contexto actual. Entonces, existen otras instituciones, y en la institución que yo trabajo, por ejemplo, tratamos de que así sea, donde se pretende que los funcionarios conozcan el proceso integral. Ok, cada funcionario tiene funciones que son su responsabilidad. Okay, no podemos dejar de tener alguna parte funcional, pero se intenta que el funcionario tenga una visión completa del proceso y no solamente el procedimiento de contratación, no es conocer la licitación pública, es conocer la vinculación que tiene la planificación, que tiene la gestión financiera, que tiene la ejecución contractual. ¿Por qué? Porque eso permite tener un mayor crecimiento en el conocimiento de las personas, que eso lo toca a la lectura que ustedes revisaron, y eventualmente eso se va a revertir en beneficios hacia la institución porque hay mayor probabilidad de que se satisfaga de manera correcta la necesidad que se estaba pretendiendo satisfacer con la compra. Pero son modelos de gestión. En algunos casos podría parecer que un modelo donde se trate de incorporar la calidad total sea muy complejo, que tal vez la administración no es tan grande y que no lo amerita y que el tema funcional, ¿verdad? Si estamos en un esquema tradicional de administración pública donde la burocracia debe prevalecer sobre cualquier otra cosa, el tema de la calidad total pareciera que no es de recibo, porque entonces no me permite definir tan claramente las responsabilidades y si tengo que sancionar a alguien, entonces no tengo tan claro quién fue el culpable. Bueno, hay todos una serie de planteamientos que uno podría hacer teóricos sobre lo bueno y lo malo de uno u otro modelo, pero bueno, de eso se trata y por eso es que en este módulo tratamos de hablar un poco del tema del rol gerencial, del rol estratégico que tienen las compras, para que cada quien vaya identificando cuál es el esquema que mejor le corresponde a la administración, a su administración, y que los que están desde afuera como proveedores puedan entender también por qué a veces una administración actúa de una forma que puede ser muy estructurada, pero que no necesariamente está satisfaciendo los requerimientos internos, aunque formalmente parece que todo está bien, y otras instituciones parecieran un poquito menos estructuradas, menos ordenadas, pero existe una mayor conciencia del proceso en términos integrales, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir viendo ese tema. Entonces, las potestades discrecionales, la parte que es discrecional, es la que nos permite ir desarrollando esas decisiones. Si me voy a un esquema más funcional o a un esquema de procesos, eso no está en la ley. Y como ustedes vieron también, los que revisaron la lectura de la Contraloría General de la República, la Contraloría señala que parte de los grandes problemas que existen en este momento en la contratación pública es mantener un esquema funcional, cuando en realidad deberíamos enfocarnos en los procesos. Y un poco lo que les decía la clase anterior, ver cuál es el impacto real de toda esa gestión administrativa. No tiene sentido que haya personas que están 8 horas al día en un escritorio
haciendo cosas que al final de cuentas no saben si sirvió o no sirvió y no saben cuál es el impacto de eso que hicieron, ¿verdad? Entonces, hay que ir tratando de pasar a un esquema más de procesos. Volviendo a la filmina, potestades regladas. Como les mencioné en los ejemplos, se encuentran debidamente normadas por el ordenamiento jurídico. Es la ley la que determina incluso la competencia a nivel subjetivo, cuál es la persona que puede o no tomar las decisiones. No hay ninguna posibilidad de valorar subjetivamente el aspecto que está arreglado. O sea, a mí podría parecerme que 15 días hábiles como periodo de apertura para una licitación pública es mucho, pero bueno, tengo que hacerlo, porque expresamente me lo dice la norma. La decisión de la potestad es obligatoria cuando está. Si nosotros no aplicamos una norma donde se expresa una potestad que está arreglada, simple y sencillamente incurrimos en responsabilidad y como les decía anteriormente, además podríamos generar la nulidad de lo actuado. Y en ese sentido hay un apego estricto a lo que prevé la ley, ¿verdad? De manera precisa y concreta. No hay ninguna posibilidad de sumarle ni quitarle cosas. Por su parte, cuando estamos frente a potestades discrecionales, ahí sí tenemos un margen amplio de libertad y de apreciación con respecto a lo que la norma nos está proponiendo. Y aquí se vuelve fundamental que conozcamos entonces cuáles son los principios reguladores de la actividad que estamos desarrollando, en este caso la contratación administrativa. Cuando hay discrecionalidad, se vuelve fundamental conocer los principios de eficiencia, de eficacia, de conservación de la oferta, etcétera. ¿Por qué? Porque la cancha, volviendo al ejemplo del fútbol, el rectángulo nos lo va a demarcar esos principios constitucionales, porque la norma nos deja un amplio margen de acción. Este último es un poquito lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Se encuentra remitido o limitado por la ley de tal suerte que no hay discrecionalidad al margen de la ley. La ley siempre juega, o la norma, para hablar en términos más generales, siempre juega un rol fundamental ahí. Hay una discrecionalidad, sí, pero siempre enmarcado dentro de una serie de principios que están incorporados en la misma norma. Entonces, bueno, ya esto lo mencionamos, ¿verdad? Discrecionalidad y legalidad no son opuestos, son complementarios. Siempre la discrecionalidad se encuentra incorporada dentro de la legalidad, solo que ahí tengo un poquito de mayor margen para tomar ciertas decisiones. Y siempre esa discrecionalidad tiene que estar relacionada con el fin de la institución en la cual estoy ejerciendo la acción administrativa. Aquí tenemos una resolución de la Sala Constitucional del 2004, donde nos dice que la contratación administrativa es un mecanismo con el que cuentan las administraciones para adquirir de forma voluntaria y concertada una serie de bienes, obras y servicios que se requieren para la prestación de sus servicios públicos, ¿verdad? Entonces, estas administraciones públicas son organizaciones colectivas de carácter y vocación servicial que deben atender de modo eficiente y eficaz las necesidades requeridas para la comunidad y con ello alcanzar el bienestar general. Nuevamente, no son un fin en sí mismo. Lo importante es la prestación última del servicio que la ley prevé para que ellas le devuelvan a la sociedad. Por lo anterior, los procedimientos de contratación y todos los aspectos atinentes a la formación y perfección de los contratos están imbuidos por la celeridad, la sumariedad y en la debida impostergable atención y satisfacción de las necesidades y requerimientos de la organización social. Probablemente, y no quiero meterme mucho en ese tema porque eso lo van a ver en el próximo módulo, ya le doy la palabra a Gustavo. Si ustedes revisan el voto 998-98, que se los mencioné en la clase anterior, se van a dar cuenta que si bien es cierto, la sala habla del principio de legalidad y habla del principio de formalismo de los procedimientos, la sala también es muy clara en señalar que esos son meros elementos de control, ¿verdad? Y que no son un fin en sí mismo. Entonces, es importante no perder de vista, y en eso voy a seguir insistiendo durante todo el curso, que la razón de ser de una proveeduría institucional, por ejemplo, no es hacer licitaciones, es satisfacer necesidades. Dentro de esa satisfacción de necesidades tiene que garantizar que el procedimiento se lleve de manera correcta, apegado a la legalidad. Pero
la función de la proveeduría no es la legalidad por la legalidad misma. Nada hace una proveeduría institucional haciendo procedimientos de licitación perfectos en teoría si todos se declaran infructuosos o desiertos. No se logró absolutamente nada, ¿verdad? La legalidad es esencial, sí, pero es accesorio. Lo más importante es siempre la satisfacción del fin público que fue otorgado a la institución. Adelante, que tenía la mano levantada. Profe, tengo una consulta acerca de la nulidad. Tengo entendido que se puede solicitar, digamos, nulidad o se puede hacer una denuncia de nulidad por vía administrativa. Mi consulta es, digamos, si un oferente dentro de un proceso de contratación administrativa puede solicitar la nulidad de un acto de adjudicación por otro medio que no sea los recursos de revocatoria de operación. Ok, gracias. Interesante, ¿verdad? Interesante la pregunta. Les comentaba en la clase anterior, creo que cuando estaba haciendo la introducción de lo que incorporan los módulos, que la contratación administrativa es regida por un principio que se llama principio de taxatividad. Eso lo que significa es que los recursos que se pueden interponer dentro del procedimiento de contratación son únicamente aquellos que están expresamente previstos en la ley de contratación administrativa. En este caso estaríamos hablando del principio de objeción al cartel y del principio de apelación o revocatoria contra el acto de adjudicación, que no se interponen simultáneamente como se ponen en el resto del derecho administrativo, sino que o se interpone la revocatoria en la propia administración o se interpone la apelación ante la Contraloría General de la República. Ahí hay unas reglas que creo que lo van a ver en el módulo 3, cuándo aplica uno y cuándo aplica el otro. Entonces, justamente cuando se interponen cualquiera de los tres recursos, lo que está buscando el accionante es que se declare la nulidad de la decisión administrativa que están impugnando, entonces lo que busca es una anulabilidad de esa decisión administrativa. Sin embargo, todo el resto del procedimiento de contratación no es posible interponer recursos. Entonces, si fuera del espacio en el que se pueden poner esos tres recursos, alguna persona, porque no necesariamente tiene que ser un participante en el proceso, identifica que podría existir un acto de la administración que está viciado de nulidad absoluta, lo que le correspondería es plantear una acción amparada a la ley de administración pública para que se declare esa nulidad. Mientras tanto, el procedimiento de contratación administrativa va a seguir adelante y si se llegara a declarar la nulidad, lo que probablemente tendrá que hacer la administración es indemnizar si es que con esa actuación se generaron daños y perjuicios. Dice la ley de administración pública, creo que es el artículo 160 y siguientes, los que hablan del tema de la nulidad y de la anulabilidad, que los actos administrativos que son absolutamente nulos no se pueden arreglar, ¿verdad? Y que esa nulidad se puede declarar en cualquier momento. Entonces, cuando estamos en contratación administrativa, uno pensaría, bueno, pero ¿qué sentido tiene declarar una nulidad de una adjudicación que ya fue ejecutada y ya la carretera está hecha hace 3, 4 años? Bueno, puede tener sentido en el tanto a mí como afectado por esa actuación nula por parte de la administración se me puede indemnizar por los efectos perjudiciales que me causó esa nulidad, ¿verdad? Pero ahí habría que recurrir a la Ley General de la Administración Pública porque no existe una acción de nulidad prevista dentro de la Ley de Contratación Administrativa como un remedio procesal específico y que pueda suspender la continuidad del proceso. Solamente ahí aplican los 3 recursos que ya les acabo de mencionar. No sé si con eso le contesto la pregunta. Sí, muchas gracias. Con gusto. No sé si había alguien más, me pareció que... No. Ok. Entonces, la administración pública en general el servicio público está regido por una serie de principios que también tiene rango constitucional, donde básicamente lo que se busca es que la administración pueda cumplir con la finalidad pública para la cual se creó. Entonces, nuevamente, y vinculando este tema de los principios del servicio público con la contratación administrativa, o sea, ¿cómo
¿cómo hace una administración pública para cumplir el fin para la cual fue creada si no tiene las herramientas necesarias para ello, ¿verdad? Y en este caso entonces se vuelve fundamental la eficiencia y la eficacia que se pueda tener en la gestión de las compras públicas, porque volvamos al caso del ICE, al ejemplo del ICE. El ICE está creado para ofrecer servicios de generación eléctrica y de telecomunicaciones, pero si la gestión de compras, de aprovisionamiento del ICE no es suficientemente eficiente para que esa actividad sustantiva de la institución se pueda desarrollar de manera eficiente, ahí eventualmente se podría estar afectando toda la razón de ser de la institución. Entonces, no podemos perder de vista que todo el aparato administrativo, incluyendo la contratación, está diseñado con el fin principal de que la administración pueda satisfacer los bienes que la sociedad le ha encomendado desde la creación de esa institución. Y eso por lo general se encuentra en la ley constitutiva de cada órgano o ente. Y se vuelve entonces relevante nuevamente el artículo 11 constitucional, ¿verdad? El bloque de legalidad. Ahí está la administración sometida a todo un ordenamiento donde dice cómo debe actuar. Y por más que puedan existir muchas veces insatisfacción en cuanto a la forma como se prestan los servicios, cuando uno se va a revisar la normativa, casi siempre la normativa tiene una estructuración bastante lógica y razonable. Y lo que eventualmente está fallando es la gerencia de la institución, la gerencia que se hace sobre las diferentes funciones o actividades que deben desarrollar los departamentos que componen la institución. Y en ese sentido tengo que decirles, y eso es una apreciación muy personal que tengo, ¿verdad? Cuando uno revisa la ley de contratación administrativa, la ley de contratación administrativa no está tan mal hecha, a pesar de que hay mucha gente que la critica, que son procesos lentos, que son procesos complejos. Sí, pero es que también tenemos que entender que estamos dentro de un contexto donde estamos administrando fondos públicos que son pagados con los impuestos de todos nosotros. Y eso requiere que se haga un manejo totalmente transparente. Entonces, la ley está diseñada con criterios de transparencia, de eficiencia y de eficacia. Lo que pasa es que hay instituciones que gestionan mejor algunos aspectos que otras. Y eso, nuevamente, volviendo a la lectura que hicieron sobre el análisis que hace la Contraloría claramente señala, hay aspectos que las instituciones financieras manejan muy bien. Hay otros que no los manejan tan bien las instituciones financieras. Sin embargo, esos aspectos que las instituciones financieras manejaban no tan bien, resulta que la caja los manejaba muy bien. Entonces, pareciera que el problema no es la ley, porque resulta que todos estaban amparados a la misma ley. El problema es la gerencia que se hace de la gestión de aprovisionamiento a nivel institucional. Y por eso tenemos que tener claro que la contratación administrativa no puede estar reducida únicamente a la ley de contratación administrativa. Hay todo un elemento gerencial de administración, de gestión, que debe ser manejado por las personas que son responsables de llevar a cabo esos procesos de compras públicas. Y sobre este tema, el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública nos señala que los actos administrativos, por lo general, deberían estar sometidos a las reglas unívocas de la ciencia, la técnica, ¿verdad? Principios generales de justicia, lógica y conveniencia. Esto es importantísimo porque aquí le da muchísimo peso a los criterios técnicos que se puedan incorporar en las decisiones, ¿verdad? En contratación administrativa, los criterios técnicos están en la ley de contratación administrativa. Y nuevamente, para ponerles un ejemplo, pero no voy a dar el nombre de las instituciones. Yo conozco instituciones donde resulta que la decisión de adjudicar o no adjudicar contratos la toman órganos colegiados, ¿verdad? Junta directiva, consejos universitarios, etcétera. Y resulta que los miembros de ese consejo universitario tal vez en la vida han llevado un curso de contratación administrativa. Entonces, ¿cuál es el criterio ajustado a reglas unívocas de ciencia o la técnica que está ahí? Y resulta que muchas veces esas decisiones sobre adjudicaciones o si declaro desierto infructuoso
terminan en temas de que si me cae bien, me cae mal, o si tengo una buena o una mala percepción del proveedor X o Y que está ganando la licitación, ¿verdad? Esas cosas no deberían ocurrir. Hay un principio, y este sí se los voy a decir porque probablemente no se lo van a mencionar en el otro curso, porque es un principio que es viejito y no está en el voto 998, entonces como que ha caído en desuso, pero sin embargo me parece a mí que mantiene una vigencia importante, que lo definió o lo señaló, perdón, Eduardo Ortiz en la tesis 3 de Derecho Administrativo, que habla sobre la contratación administrativa. Eduardo Ortiz dice que hay un principio de adjudicación automática en la contratación administrativa. ¿Qué significa ese principio de adjudicación automática? Lo que dice Eduardo Ortiz es que todo procedimiento de contratación administrativa debe estar regulado por un cartel, ¿verdad? Cosa que dice la ley. El cartel establece una serie de criterios de admisibilidad de las ofertas, pero además establece un sistema de evaluación de las ofertas, según el cual una oferta que es admisible y que obtiene el mayor puntaje en el sistema de evaluación, partiendo del supuesto, que es un supuesto que aplica siempre en derecho administrativo, de que la administración pública sabe lo que hace, partiendo del supuesto que la administración pública sabía lo que estaba poniendo en un cartel, la oferta que es admisible y que obtuvo el mejor puntaje es la mejor oferta que va a satisfacer las necesidades institucionales. ¿Cuál debería ser la consecuencia lógica de eso? De que la oferta se adjudique. No debería haber discusión si la adjudico a la oferta 5 o a la oferta 10, no, perdón. El sistema de evaluación de ofertas me está diciendo que la mejor oferta es la número 1. Por lo tanto, automáticamente debería yo adjudicarle a la oferta número 1. Bueno, como les digo, existen instituciones donde no aplican muchas veces esos criterios de ciencia y técnica, sino que a veces hay criterios más políticos que intervienen. Y entonces se meten en discusiones de personas que no conocen tan técnicamente el proceso, a ver si adjudican o no adjudican. Y esas discusiones a veces llevan 2, 3 meses. Bueno, ahí podríamos estar violentando un poquito lo que veíamos en la filmina anterior sobre la necesidad de que los servicios sean eficientes, sean oportunos, etcétera, ¿verdad? Entonces, son temitas nuevamente de organización y de gerencia. ¿Qué valor agregado le aporta un órgano de esa naturaleza, órgano colegiado, a una contratación administrativa donde, ojo, no perdamos de vista, para que esa contratación administrativa se haya llevado a cabo, el procedimiento debió haber estado incorporada en un POA. Y si estaba incorporada en un POA, uno pensaría que ese POA fue aprobado por esa máxima autoridad de ese órgano colegiado. Entonces, ¿por qué? Un año después estamos discutiendo de si es conveniente o no es conveniente adjudicarlo, ¿verdad? Entonces, comenzamos ahí como a caer en unas discusiones sin sentido y que además podrían estar chocando contra lo dispuesto en estas normas que estamos revisando. Prof, antes de seguir, porfa, Sí, desierto infructuoso. Desierto era que no presentaba a nadie oferta. No, ese es infructuoso. Al revés. Vamos El a ver, infructuoso que nadie... otra vez, aquí me voy adelantando un poquito a meterme en un tema que van a ver más adelante, pero no Sí, importa, pero no hago la importa, vamos aclaración. adelantando. Hay 3 actos finales de un procedimiento de contratación administrativa. Uno es adjudicar, otro es declarar desierto y otro es declarar infructuoso. Los informáticos le llaman a las cosas cuando salen bien el día feliz. Bueno, el día feliz de una contratación administrativa es adjudicar. Usted hace un procedimiento para adjudicar. Pero existe la posibilidad de declarar desierto y declarar infructuoso. Una licitación infructuosa es cuando no se presentan ofertas o cuando las ofertas presentadas no cumplen con el cartel. Esa se declara infructuosa. No tengo una propuesta válida para satisfacer mi necesidad. Declaro infructuoso. Una licitación que se declara desierta es por interés público. Puede ser que sí tenga ofertas, bueno, puede ser no, tengo ofertas para satisfacer mi necesidad y las ofertas cumplen perfectamente con el cartel, pero puede ser que haya razones que están más allá de lo que dice el cartel que me condicionen y me obliguen prácticamente a no adjudicar porque hago prevalecer el interés público. Voy a darle un ejemplo que no es el más feliz, pero que desgraciadamente pasa mucho. Resulta que el cartel estaba malo y el cartel estaba tan mal hecho que terminé dejando como mejor puntuada, hablando nuevamente del principio de adjudicación automática, a una oferta que definitivamente ni se parece a lo que yo esperaba recibir. Bueno, cuando el cartel está mal hecho y había una oferta que sí lo cumplía, pero que no me conviene adjudicarla porque no satisface mi necesidad, lo que me queda es declarar desierto. Tengo ofertas que cumplen,
pero no es conveniente continuar con el Ok. procedimiento. Porque el cartel estaba malo, entonces al final de cuentas no es lo que necesito. Entonces, ¿para qué adjudicar algo que no quiero, que Correcto, no necesito? correcto. Perfecto. Mil Otra gracias. posibilidad es, bueno, que puede ser que este año le haya pasado a muchas instituciones. Hey, hago el procedimiento de licitación, recibo las ofertas y todo está ya para adjudicar. Pero cuando iba a adjudicar, resulta que las autoridades superiores deciden que no es conveniente continuar con ese trámite porque ante la situación de la pandemia o la situación de fuerza mayor que ocurrió, es mejor redireccionar los recursos a otra cosa. Ok, entonces, no es que la necesidad dejó de existir y no es que las ofertas estaban malas, pero bueno, vamos a cambiar las prioridades administrativas y entonces preferimos dejar esto ahí, declaramos desierto y redireccionamos los recursos a atender otras cosas más prioritarias. Ok. Muchas gracias. Con gusto. Ok. En relación con este mismo tema, ¿verdad? La Ley General de Administración Pública, en el artículo 269, nos habla de que las actuaciones administrativas deben estar regidas por normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. Vean que aquí no hemos entrado a la Ley de Contratación Administrativa, seguimos en la Administración Pública, sin embargo, esto es aplicable para toda la gestión pública, porque aquí aplican los servicios de la Administración Pública, perdón, los principios del servicio público. Entonces, toda gestión de la administración pública debería estar enfocada en economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. Y las autoridades superiores deberían velar porque esos principios se cumplan. Entonces, cuando yo estoy gerenciando un proceso o cuando yo estoy gestionando un proceso dentro de una administración pública, debería estar enfocado en los fines de la administración, no en las cosas accesorias. ¿verdad? Como les insisto, lo que dije hace un momento, eso no significa que yo, no importa, vamos a hacer una licitación pública con 8 días de recepción de oferta. No, un momento, ahí hay una norma arreglada que tenemos que respetar y la ley está hecha para que se respete. Pero siempre debo estar enfocado en la satisfacción del interés público. El procedimiento hay que entender lo que es un simple medio para, ¿verdad? No es el fin. ¿Alguna duda con respecto a este tema? No. Bueno, vamos a continuar y ahorita hacemos el receso en 5 minutitos. Vamos a adelantar un par de filminas y hacemos el receso. Ok, el segundo tema que está previsto para hoy es la planificación y su vinculación con las compras públicas. Y este tema me parece sumamente relevante porque dentro de todos los estudios que ha hecho la Contraloría al respecto, y uno de ellos son este que ustedes leyeron, queda evidenciado que muchas veces hay un divorcio entre la planificación y las compras. Profesor, no se escucha bien. ¿Me escucha ahí? Sí, mejor. Sí, ok. Por lo general, desgraciadamente, en el pasado, creo que es un tema que ha ido modificando y que ha venido mejorando en los últimos años ante la existencia de la Contraloría. Muchas veces las instituciones públicas generaban los planes operativos anuales porque anteriormente ni siquiera habían planes estratégicos. Bueno, es un tema en el que se ha evolucionado y se ha mejorado muchísimo también. Pero incluso en los planes operativos anuales, lo que hacían muchas instituciones públicas era un copy-paste. Agarraban el plan del año anterior, les sumaban un 5%, proyectando la inflación y ese mismo va para el año siguiente. Era como un refrito, ¿verdad? Entonces, cumplían formalmente con la presentación del plan para que se les asignaran los recursos presupuestarios, pero a la hora de ejecución, cada quien gastaba lo que mejor entendía. Bueno, ese es el tema de fondo que toca la Contraloría en esa lectura que hizo uno de los grupos y básicamente lo que se ha identificado es que muchas veces hay un divorcio entre las compras públicas y la planificación institucional. Y eso no puede ser así. Las compras públicas son simplemente una consecuencia de la planificación institucional. Y el amarre entre las compras públicas y la planificación lo hace un documento que se llama Programa Anual de Adquisiciones, que vamos a ver que es un requisito previo a los procedimientos de contratación administrativa. Justamente parte de las funciones que debe realizar la Procuraduría Institucional es garantizar
que las compras que se están realizando hayan estado debidamente planificadas por las autoridades competentes de la institución. Tengo acá, vamos a ver. Se sigue cortando mucho. Sí, viera que se corta mucho. Hagamos una cosa, si gusta, demos el receso acá para ver si mejora en este ratito la estabilidad de la red y nos vemos en 5 minutos, ¿les parece? De acuerdo. Ok, Okay. sí, está bien. Bueno.
Bueno, no sé si están por ahí ya nuevamente. Ya aquí estoy. Sí. Yo también. Sí, vieron que estoy revisando. Yo tengo un contrato de 50 megas y estoy revisando y me está dando los 50 megas. El problema es que sí me está generando un mensaje acá de que hay cierta inestabilidad en la red. Entonces, ya es un tema, no es ancho de banda, creo, sino que es un tema de la inestabilidad de la red. Voy a ver si en estos días reporto, a ver si viene algún técnico a revisármelo, Tal pero vez, sí, profesor, si quita el video, tal vez mejor. sí, podría ser, pero como le digo, pareciera que no es ancho de banda. Entonces voy a quitar el video para ver si con eso mejora un poquito y cualquier cosa ahí me avisan si se sigue interrumpiendo. Está bien. Adiós, profe. Ok, vamos a ver. Cuando les decía que el tema de la planificación muchas veces se encuentra y eso lo refleja bastante bien el documento de la Contraloría que leyeron, que hay un divorcio entre la planificación y las compras. Entonces, primero que todo, ¿qué es planificar? ¿Verdad? Planificar es prever y decidir las acciones que nos van a llevar a un lugar deseable en el futuro. Y básicamente eso es planificar. Creo que todos en nuestros ámbitos privados, por lo general, hacemos planificación a corto plazo. Muchas veces nosotros establecemos qué es lo que vamos a hacer en el día, a veces a mediano plazo, a veces a largo plazo, pero en general todos los órganos, perdón, los seres humanos hacemos planificación. Y cuando uno planifica, hay varios principios que están incorporados en la planificación, donde la racionalidad es uno de esos principios que se vuelve fundamental para garantizar que el camino que se está escogiendo es el camino más eficiente para lograr ese futuro deseado. Entonces, planificar no es hacer predicciones ni apostar a la lotería a ver qué pasa en el futuro, no, sino que se trata de establecer un camino claro y concreto que debo seguir para llegar a un punto X, ¿verdad? Que es el deseable en el futuro. Y como les digo, eso lo hacemos tanto los seres humanos como las organizaciones que conformamos los seres humanos, y la administración pública no es una excepción a eso. Además de establecer ese camino y ese futuro proyectado o deseado, muchas veces ese planificar involucra generar estrategias, y esa estrategia es una organización estable, un marco conceptual por medio del cual queremos transformar y adaptar la realidad que tenemos actual a esa realidad futura a la que queremos cambiar. Y resulta que en la contratación administrativa nosotros perfectamente podemos utilizar estrategia. Sin embargo, esa estrategia debe estar alineada con la planificación institucional y con la estrategia institucional. Y por eso es fundamental que conozcamos los planes, ¿verdad? Entonces, la planificación estratégica, ya uniendo los dos conceptos, es una observación, la capacidad de observar y anticipar desafíos y oportunidades que se generan en el futuro, y tener una propuesta a nivel de la organización de cómo afrontar esos desafíos y esas oportunidades. No es una simple enumeración de acciones, sino que es un componente integrado por medio del cual yo defino que voy a llegar de un punto A un punto B, que ese punto B sería el punto deseado. Y a partir de ahí, entonces, determino cuáles son mis capacidades en cuanto a recursos humanos, recursos financieros, el tiempo, que es un recurso fundamental también para poder lograr ese punto B en un tiempo determinado. Entonces, esa planificación la podemos entender como una herramienta de diagnóstico, de análisis y de reflexión para tomar decisiones que nos lleven a recorrer el camino por el cual vamos a lograr un futuro deseado en la institución. Sin esa guía clara de hacia dónde queremos ir
cuáles son los recursos que tengo, cuáles son las diferentes etapas que debo ir logrando para llegar a ese punto final. Sin eso es muy difícil hacer una correcta y sana gestión pública, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema del principio de legalidad, existe una gran cantidad de normativa que nos da herramientas para que la administración pueda planificar de manera correcta, y si son utilizadas de manera armoniosa esas herramientas, vamos a poder mejorar la gestión administrativa. En este en este especializado no vamos a meternos en algunos temas que son complementarios a la contratación administrativa, pero creo que es importante mencionarlos. Por ejemplo, cualquier persona que se dedique a hacer contratación administrativa debería conocer algunos conceptos básicos que están en la ley de administración financiera y presupuestos públicos, como por ejemplo, principio de anualidad. El principio de anualidad presupuestaria lo que me dice es que los recursos asignados desde el punto de vista presupuestario se gastan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Eso tiene un efecto directo sobre la contratación administrativa. ¿Por qué? Porque resulta que si los procesos de contratación no se ajustan a ese mismo periodo de tiempo, los recursos institucionales dedicados a las compras se van a convertir en algo que se llama superávit, y resulta que el superávit no es deseable en la administración pública porque implica un uso deficiente de los escasos recursos que le están asignando a esa administración. O sea, le asignaron un dinero para que realizara algunos logros y la administración no tuvo capacidad de gastarlos. Entonces, la contratación administrativa debe conocer el principio de anualidad presupuestaria y tratar de ejecutarse dentro de las condiciones que le establece ese principio. Otro elemento fundamental de la ley de administración financiera, solo por mencionar un par, ¿verdad?, es la formulación presupuestaria. Bueno, la formulación presupuestaria está regulada en la ley de administración financiera y presupuestos públicos, pero resulta que la formulación presupuestaria, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, es donde se definen los objetivos y las metas que la institución quiere lograr en un periodo presupuestario determinado, el famoso POA o PAO que nos mencionaban los compañeros que hicieron el video sobre el análisis de la Contraloría, y ese PAO o POA debe incorporar objetivos y metas que se van a cumplir, y resulta que para poder cumplir esos objetivos y metas se asigna un presupuesto específico, y ese presupuesto específico, por lo general, gran parte de él se utiliza para la adquisición de bienes y servicios. Si esa adquisición de bienes y servicios no es eficiente, probablemente el cumplimiento de ese PAO o POA no va a ser satisfactorio. ¿Por qué? Porque si realmente la planificación fue correcta y la proveeduría no pudo lograr adquirir los bienes que se necesitaban para el cumplimiento de los objetivos y metas, probablemente la nota que vamos a sacar en la ejecución presupuestaria es deficiente. Otra norma que es fundamental para la contratación administrativa, la Ley General de Control Interno. La Ley General de Control Interno nos habla de hacer planificación, nos habla de que los procesos, por ejemplo, son un mecanismo de control interno. Bueno, los compañeros que estuvieron revisando la lectura de enfoques gerenciales modernos se dan cuenta que el proceso, el levantamiento de procesos, el establecimiento de manuales, ¿verdad?, donde se detalle qué es lo que hace la administración, es un elemento fundamental en algunos enfoques gerenciales, como por ejemplo para la reingeniería. Entonces, todo eso está regulado. Hay normas de derecho administrativo que dicen cómo se hacen esas cosas. El famoso sistema de valoración de riesgos, que está también en la Ley General de Control Interno. Bueno, cuando yo voy a proponerme realizar un objetivo o una meta, debería poder identificar cuáles son los riesgos, y muchas veces esos riesgos que identifico están asociados a los procesos de compras públicas. Si se hace una correcta planificación y si se hace una correcta identificación de riesgos, y si esos riesgos están asociados a las compras públicas, la administración debería estar en capacidad de tomar medidas adecuadas para minimizar el efecto que, en caso de materializarse la acción que se previó en el riesgo, el efecto que pueda tener sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas. Bueno, tenemos herramientas jurídicas
que están diseñadas para que la administración pueda tomar todo ese tipo de previsiones. Pero, desgraciadamente, y un poco volviendo al tema de la visión funcional que muchas veces tenemos, es normal llegar a una proveeduría y preguntar, ¿ustedes conocen la ley de administración financiera? No, eso le toca a financiero. ¿Ustedes conocen la ley general de control interno? ¿Saben qué es el SEBRI? No, eso le toca a la Contraloría o a la auditoría interna. No, perdón, tenemos que vernos como un proceso, como un sistema, y es fundamental. Y la planificación estratégica es una herramienta que debería permitirnos hacer un diagnóstico, un análisis y una reflexión integral de todo lo que conlleva el cumplimiento, para lograr el cumplimiento de un objetivo y una meta y establecer cuál es la mejor forma de lograrlo. Un poco basado en esta lectura de la Contraloría que ustedes revisaron, la Contraloría establece algunos elementos que podrían ser importantes para la planificación estratégica. Por ejemplo, el análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta específica donde lo que se trata es de identificar oportunidades y amenazas en el medio externo o las fortalezas y las debilidades en el ambiente interno de la organización, con el fin de incorporar eso dentro de las previsiones que debe tomar la administración si pretende cumplir satisfactoriamente los objetivos y las metas que se están planteando. Otro elemento que es fundamental dentro de la planificación estratégica es que la administración o que la institución tenga claro cuál es la razón de ser de su existencia, la famosa misión. ¿Para qué está el ICE creado? Bueno, el ICE está creado para brindar servicios eficientes de generación eléctrica y de telecomunicaciones. Esa es la razón de ser del ICE. Esa es la misión del ICE. La misión del ICE no es hacer carreteras. ¿Qué pasa si el ICE se vuelve tan eficiente haciendo carreteras y supongamos un escenario donde no tenga la limitación que le obliga al principio de legalidad y resulta que el ICE comienza a hacer carreteras y resulta que el negocio de hacer carreteras del ICE se vuelve tan rentable que entonces el ICE se olvida de brindar el servicio de generación eléctrica y se olvida de brindar el servicio de telecomunicaciones? Bueno, probablemente los costarricenses que dependemos del ICE en los servicios de generación eléctrica y telecomunicaciones, vamos a vernos en problemas, porque entonces perdió su misión el ICE porque resultó más atractivo desde el punto de vista económico otra actividad y probablemente entonces eso va a tener una consecuencia donde van a comenzar a decaer los servicios de telecomunicaciones y de generación eléctrica. Bueno, no, el ICE debe tener clara cuál es su misión y debe enfocarse en cumplir ese sentido de la existencia para el cual se creó la institución. Y el otro elemento fundamental de la planificación estratégica es la visión. Ok, ¿dónde quiero estar en un plazo de 2, 3, 5 años? ¿Verdad? Hoy tengo una realidad institucional X, pero yo quiero revolucionar la institución para que dentro de 3, 4, 5 años tenerla a otro nivel. Bueno, esa es la visión, ese es lo que deseo para mi institución en términos de desarrollo, de mejora en un futuro cercano, que puede ser, como les digo, de 2, 5 o hasta 10 años inclusive. Bueno, esa es mi visión de lo que quiero para la empresa. Y en lo que es la administración pública, esas planificaciones estratégicas que por lo general se hacen a 5 años, a veces un poquito más, posteriormente se van cumpliendo por etapas, y esas etapas es lo que nosotros conocemos como POAs o PAUs, porque la asignación de recursos se hace de manera anualizada. Lo que les decía ahorita, principio de anualidad presupuestaria. Los presupuestos de las entidades públicas tienen un periodo de vigencia de 1 año. Entonces, para tratar de explicarlo con una imagen, si yo soy una institución pública que, no sé, la Universidad de Costa Rica, que tengo una visión de ser una universidad donde el 100% de las carreras estén acreditadas en un término de 3 años. ¿Qué debería hacer para comenzar a convertir en una realidad esa visión? Porque la idea de la planificación es, como les dije hace un momento, llevarnos de un punto A a un punto B.
Bueno, lo primero que debería hacer es tener claro cuál es mi posición actual. Si actualmente tengo, no sé, un 80% de carreras acreditadas y mi visión es tener el 100% en 3 años, bueno, tengo 3 años para completar ese 20% de acreditación que no he logrado. Ok, entonces, como los planes estratégicos después se dividen en planes operativos, ¿cuál sería la tarea que debo realizar en el próximo año y el que sigue, viéndolos de manera separada, pero que van sumando entre sí para lograr ese objetivo del 100% de carreras acreditadas? Bueno, probablemente para el año 2021 me voy a proponer llegar al 87% de las carreras acreditadas. Para el año 2022 me voy a proponer llegar al 97% de carreras acreditadas y para el año 2023 me voy a proponer llegar al 100%. Bueno, esa definición de porcentajes es lo que en planificación se conoce como indicadores. Yo tengo un objetivo, tengo una meta que voy a cumplir y voy midiéndome a través del diseño de indicadores que voy a ir controlando para saber si voy o no por el buen camino para conseguir los objetivos y las metas que me propuse. Hay otro elemento que menciona la Contraloría en ese oficio que ustedes revisaron y es la posibilidad de que también se haga gestión por proyectos. Eso no es muy usual en todas las instituciones públicas. Hay algunas que sí tienden más a ese tipo de manejo por proyectos, pero por lo general la planificación se incorpora de manera integral en planes operativos o planes a mediano y largo plazo. Y como les digo, la mayoría de las instituciones públicas nos manejamos dentro de ese ámbito. Sin embargo, también se reconoce la existencia y la posibilidad de generar portafolios de proyectos. Alguien que hace muy bien ese manejo de portafolios de proyectos, bueno, los bancos, lo señala la Contraloría, el ICE ha sido eficiente en el manejo de proyectos, a veces no tanto así en lo que es la planificación ordinaria o la planificación operativa, pero esa es una posibilidad. Ahora, independientemente de si me manejo solamente por planificación operativa o si me manejo a través de la planificación por proyectos de manera complementaria a la operativa, lo que es cierto es que se debe verificar el cumplimiento de otro objetivo, de otro principio que tiene la planificación y es la universalidad y la unidad. La planificación tiene una estructura similar a la que les mostré en la primera clase, que tienen las normas jurídicas, que es una jerarquía. Recuerden que en las normas jurídicas hablábamos que estaba la constitución política, están las leyes, están los reglamentos. Bueno, si trasladamos esa lógica piramidal a la planificación, en la planificación nos vamos a encontrar planes estratégicos, planes tácticos o planes de mediano plazo y planes operativos. En esta gráfica vemos acá que este PND lo que significa es Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es la definición que tiene el gobierno de hacia dónde quiere llevar al país en un periodo de 5 años, que por lo general es lo que se hace en la planificación del Plan Nacional de Desarrollo, 5 años plazo. Teóricamente, partiendo del principio de unidad de la planificación, todos los planes de las instituciones que componen el Estado deberían estar vinculados de alguna manera a ese Plan Nacional de Desarrollo. Entonces resulta que la Universidad de Costa Rica tiene un plan estratégico que a su vez está vinculado a algo que se maneja en CONARE que se llama planes. Bueno, esos planes, el plan es de CONARE, el plan estratégico de la Universidad de Costa Rica debería tener una vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo. Además de eso, el plan estratégico de la Universidad de Costa Rica debería estar reflejado en los planes operativos que se desarrollan durante el periodo que abarca el plan estratégico. Porque como les dije anteriormente, perdón, la idea del plan operativo es que se van cumpliendo etapas que van sumando hasta que todos los planes operativos sumados entre sí me garanticen el cumplimiento del plan estratégico o el plan de mediano plazo. Y el nivel
más abajo de la planificación, que es donde se vincula con la contratación administrativa, es lo que se denomina en el artículo 6 de la ley y 7 del reglamento como programa anual de adquisiciones. ¿Qué es el programa anual de adquisiciones? Bueno, ya casi vamos a definir qué es el programa anual de adquisiciones. Antes de ello, vamos a ver qué es el plan operativo. El plan operativo es un instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano o largo plazo, lo que ya les acabo de mencionar, donde se concreta para un periodo presupuestario específico cuáles son los objetivos, las metas y los indicadores que va a realizar la administración pública en ese periodo presupuestario. Y algo muy importante, véanlo acá. Se deben precisar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperados que se identifican dentro de ese plan. Volviendo a un ejemplo que usé la semana anterior. Si yo soy la Caja Costarricense del Seguro Social y me propongo que para el 2021 voy a hacer una campaña de vacunación contra X enfermedad en X región del país. Ok. Mi objetivo es realizar la campaña de vacunación. Probablemente, vamos a ver, mi meta, me voy a poner como meta llegar al 80% de la población de la región Huetar Norte, por decir algo. ¿Cuál va a ser el indicador? Bueno, cantidad de posibles receptores de esa vacuna contra la cantidad efectiva de gente vacunada. Ok, entonces ya ahí tengo una forma de medir el cumplimiento de la meta para ver si logré o no cumplir el objetivo. Cuando yo defino ese objetivo, esa meta y ese indicador, yo debería tener muy claro quién va a hacer esa vacunación. Ahí estamos hablando de recursos humanos. Debería tener muy claro cuáles son los recursos materiales y financieros que necesito para eso. Entonces, probablemente yo voy a comenzar a desgranar ese objetivo, esa meta, y voy a tener que decir, mira, para poder llegar a esa región, yo necesito vehículos, necesito vacunas, necesito viáticos para la gente, necesito algunos otros implementos médicos, etcétera. Y ahí, a partir de ese momento, yo comienzo a crear una lista de todo aquello que necesito adquirir, y eso probablemente se me va a transformar en contratación administrativa, pero además comienzo a pensar cuál es el costo que eso me va a representar. Y ahí comienzo a hablar de un tema que se va a ver más adelante y que ya les mencioné que lo vamos a vincular en el módulo 7 con el reajuste de precios, que es la estimación de las compras, ¿verdad? Entonces, vean que desde la planificación yo debería tener todo un panorama claro sobre cuáles son las implicaciones que conlleva el cumplimiento de ciertos objetivos y ciertas metas. Y yo debería tener muy claro y muy preciso cuáles son todos los recursos que necesito para poder cumplir eso. El plan no es una simple formalidad. El plan es un compromiso que adquiere la administración sobre lo que va a hacer en un periodo determinado. Y muy vinculado al concepto del plan está el concepto de presupuesto, que nos dice Gonzalo Marner, que es citado por la Contraloría en el oficio que ustedes revisaron, que el presupuesto es una herramienta política donde se expresan transacciones y resultados propuestos, decisiones gubernamentales, etc. Vamos a ponerlo en un lenguaje un poquito más simple de lo que lo pone Marner. El presupuesto comúnmente se conoce como la expresión financiera del plan. El plan y el presupuesto vienen siendo complementarios. Cada vez que yo me propongo un plan, un objetivo o una meta, estoy tomando una decisión de hacia dónde, direccionar ciertos recursos, donde claramente estoy incorporando elementos políticos en esas decisiones, ¿verdad? Sabemos que los recursos son escasos y cuando los recursos son escasos, no se puede atender todo, ¿verdad? Entonces habrá que tomar una decisión hacia dónde direcciono los recursos. Entonces, ese direccionamiento de los recursos implica escoger muy bien cuáles son los objetivos y las metas a los que me voy a obligar para asignar el contenido presupuestario correspondiente para garantizar que los recursos humanos, materiales, se van a poder obtener y por lo tanto voy a poder cumplir ese plan.
Y ahí es donde les mencionaba que toda esta construcción de plan estratégico, plan operativo, presupuesto, se resume en un instrumento que está previsto en la Ley de Contratación Administrativa y el reglamento que se llama Plan Anual de Adquisiciones. Ese Plan Anual de Adquisiciones, como lo dice acá la Contraloría, es un documento por medio del cual la administración anuncia el resultado de su planificación y le informa a todos los miembros de la comunidad, no solamente a los proveedores, sino a todos los que pagamos impuestos y que somos los que estamos financiando esa acción administrativa, cuál es su intención de compra para el periodo presupuestario que va a iniciar. Entonces, ese plan de adquisiciones puede llamarse plan de compras, programa de contrataciones, eso es lo de menos. Lo importante es que debe contener todo el resultado de la planificación institucional traducido a objetos concretos que se requieren contratar con montos estimados de lo que va a costar la contratación de ese objeto y todo ello en función de un objetivo o una meta que se pretende cumplir durante ese periodo presupuestario. ¿Dudas hasta acá? No hay dudas. Ok. Como les decía, el programa de adquisiciones o el plan anual de adquisiciones está previsto en la ley, en el artículo 6 de la ley y artículo 7 del reglamento. Esto es uno de los 3 requisitos previos que establece nuestro ordenamiento jurídico que se deben cumplir para poder iniciar un procedimiento de contratación. Y este es fundamental porque, como les mencioné anteriormente, sirve como un punto de control para determinar que la actuación administrativa que se va a realizar a través de la compra es conforme al ordenamiento jurídico. Porque el presupuesto no es una simple formalidad. El presupuesto es todo un proceso administrativo y así lo define la Ley General de Administración, la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos es todo un proceso riguroso de control donde se le habilita jurídicamente a la administración pública para realizar ciertos gastos. Esto significa que todo aquello que no esté previsto dentro del plan operativo anual y por lo tanto que no tenga presupuesto asignado, no debería comprarse, porque de hacerlo, de comprarse cosas que no están previstos en el plan, la administración estaría incurriendo en desviación de fondos. Y por eso es tan importante verificar que lo que se compra sea una consecuencia directa de la planificación. Entonces, nos dice el artículo 7 del reglamento a la ley que el plan de adquisiciones o el programa de adquisiciones o el plan de compras es un requisito previo, como les decía, que debe publicarse en enero de cada año. No implica ningún compromiso de contratar. ¿Por qué? Porque es simplemente una proyección de lo que la administración pública necesita, pero podría ser que durante la ejecución del periodo presupuestario las prioridades de la administración cambien y por lo tanto se está cortando nuevamente. Perdón, no, ya vi la pregunta. Sí, ya me refiero a eso. No es un compromiso de contratar y me están haciendo la pregunta, ¿es posible variar el programa de adquisiciones? Sí, claro, claro. Justamente como lo dice el inciso B y el inciso C, el hecho que yo haya hecho una planificación no significa que estoy obligado a cumplirla al pie de la letra. Existen elementos como por ejemplo el caso fortuito o la fuerza mayor, que son situaciones de difícil previsión o casi de imposible previsión por parte de los operadores de la administración pública al momento de preparar sus planes, donde si se presenta una situación que es totalmente atípica, que no es previsible, etcétera, y simple y sencillamente habrá que hacer un ajuste al plan. Entonces,
ese plan de adquisiciones se modifica y se redirecciona el uso de los recursos. Esta es una situación que creo que para todos está claro que la hemos vivido este año, ¿verdad? Es un año totalmente atípico. Nadie creo que haya incorporado en el plan operativo del 2020 recursos para atención de una pandemia, ni para atención de la presencialidad remota. O sea, es una situación que se presenta en febrero o marzo de este año, donde ya estamos en una ejecución de un presupuesto que se formuló desde el año pasado y lo que queda es ir a revisar ese plan y hacer los ajustes correspondientes para poder seguir operando digamos, con lo más parecido a la normalidad que veníamos acostumbrados. Entonces, a la pregunta que me hacen, sí, efectivamente, el programa de adquisiciones se puede modificar, pero lo que se modifica realmente es el POA. Y como consecuencia de la modificación del POA, se ajusta el programa de adquisiciones y ese ajuste al programa de adquisiciones que se hace por una necesidad no prevista debe comunicarse también para que todo el mundo conozca que se hizo un ajuste al plan. Ese inciso de, voy a tratar de explicarlo porque la redacción, así está redactado justamente en el reglamento y me parece que no es tan claro. Dice, quedan excluidas de la obligación de publicación las contrataciones efectuadas con prescindencia de los procedimientos ordinarios y las efectuadas con fundamento en los supuestos de urgencia. Para ponerlo en palabras más sencillas, el programa de adquisiciones es un requisito previo que debe cumplirse sí o sí antes de publicar concursos de licitación pública, licitación abreviada y remates. ¿Por qué? Porque esos son los procedimientos ordinarios. Entonces, el plan de adquisiciones es un requisito previo de los procedimientos ordinarios, que son licitación pública, licitación abreviada y remate. Cuando este inciso me dice quedan excluidos de la obligación de publicación, lo que está diciendo es que no aplica como requisito previo para todo lo que comúnmente conocemos como contrataciones directas. Dentro de esas contrataciones directas están la contratación de escasa cuantía, la contratación de entes de derecho público, la contratación de aprovisionamiento de servicios en el exterior, la contratación por situaciones imprevisibles, las contrataciones por supuestos de urgencia, etcétera. Todo lo que está desarrollado a partir del artículo, creo que es el 127 del reglamento, o bueno, más sencillo, todo lo que está previsto en el artículo 2 y artículo 2 bis de la ley no requiere que previamente se haya publicado el programa de adquisiciones para poder contratar. ¿Cuál es la información que debe contener un programa de adquisiciones? Pero me están haciendo una pregunta acá. Si se declara infructuosa, no pierde el presupuesto, se puede volver a publicar la misma necesidad. Bueno, eso va a depender del momento en que se declare infructuosa. Ya explicamos que declarar infructuosa es, saqué un concurso de contratación, las ofertas que recibí ninguna cumple y por lo tanto entonces no puedo comprar. Bueno, si estoy durante el mismo periodo presupuestario todavía, yo perfectamente podría retomar el proceso, volver a hacer una nueva contratación. Sin embargo, vamos a ver, teóricamente es así. Sin embargo, en la práctica yo les recomendaría que si a alguien le pasa eso, antes de volver a copiar y pegar el mismo cartel y sacar del proceso, revise cuál fue el motivo de la declaratoria de infructuoso. Porque si ningún proveedor cumplió con lo que yo estaba pidiendo en el cartel, perfectamente podría ser que estoy pidiendo algo que no existe y que el mercado no lo tiene, ¿verdad? Entonces, casi siempre, a pesar de que puedo retomar el proceso, porque si no compro, probablemente no se va a poder cumplir el objetivo y la meta. Entonces, debería retomarlo más bien en la medida de lo posible. Pero siempre es importante revisar para ver si es que el cartel está poniendo alguna barrera que es innecesaria y que eso es lo que está impidiendo obtener ofertas adecuadas. Tengo otra pregunta, que si existe alguna indicación donde se debe realizar la publicidad del plan de adquisiciones. Sí, sí existe. Expresamente el artículo 7 lo señala. El plan de adquisiciones se debe publicar en el sistema SICOP. Aquí les voy a señalar algo que probablemente en este curso no nos va a generar tanto ruido, pero en los módulos que vienen puede ser que sí comiencen a ver ese detalle. En este momento, la ley
y el reglamento de contratación administrativa tienen incongruencias derivadas de la implementación del sistema SICOP. Y voy a aclarar esto que estoy diciendo. La ley es una ley del año 1996. En ese momento ni siquiera se pensaba en la posibilidad de que existiera SICOP. Esa ley ha sido reformada varias veces, pero no es tan fácil reformar una ley. Entonces la ley mantiene una estructura muy parecida y un contenido muy parecido a lo que está desde el año 96. El reglamento, por su parte, sí ha sufrido muchas modificaciones. Entonces resulta que en el año 2015, 16, cuando se modifica el artículo 100, perdón, el año 2016, cuando se modifica el artículo 40 de la ley, que establece a SICOP como el sistema obligatorio para que se hagan las compras públicas, nada más se modifica el artículo 40 y dice que SICOP es el sistema obligatorio para realizar compras, pero todo lo demás se deja igual. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando ustedes revisen el artículo 6 de la ley, el artículo 6 dice que el plan de adquisiciones se publica en la Gaceta, pero cuando vayan a revisar el artículo 7 del reglamento, el artículo 7 dice que se debe publicar en SICOP. Y yo sé que los que son abogados probablemente van a reaccionar como yo reacciono cada vez que hablo de esto, pero bueno, eso es lo que está pasando en la realidad. Lo que está prevaleciendo en este momento es el reglamento. Si la administración pública publica en SICOP, eso es suficiente, no está obligado a publicar en la Gaceta. Y existen varios criterios de la Contraloría donde confirma que en aplicación de los principios constitucionales se debe entender que en este caso SICOP cumple con los mismos fines que establecía la ley cuando obligaba a publicar en Gaceta. Entonces, a la pregunta ¿dónde se publica? Bueno, en este momento se publica en SICOP. Las instituciones que aún no están en SICOP, ¿verdad?, que en este caso estarían actuando al margen del artículo 40 de la ley, pues lo que les queda por ahora es seguir publicando en Gaceta. Sí, bueno, esa pregunta es la que me hicieron. Quienes no están en SICOP siguen publicando en Gaceta. Sí, correcto. Los que no están en SICOP siguen publicando en Gaceta. Tengo otra pregunta que dice, los que tienen leyes especiales o se basan en principios, igual deben publicar sus programas de adquisiciones. Ok, los que tienen leyes especiales, rige lo que establezca la ley especial. Básicamente, ahorita, así que se me venga a la memoria, tenemos la ley 8660, que es la que regula al ICE, la ley número 12 que regula al INS, tenemos una regulación especial para el INCOFER y tenemos la ley de concesiones, pero básicamente todos están obligados a utilizar la plataforma de SICOP. Y de hecho, el proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa fortalece aún más la obligatoriedad del uso del SICOP. En el caso de los que se manejan a través de principios, que sé que la pregunta viene porque hay alguien acá que trabaja en una fundación, ¿verdad? Nos habían dicho en la presentación, las fundaciones trabajan con principios, eso está expresamente previsto en el artículo 1 de la ley. Los que se basan en principios, al basarse en principios no están obligados al procedimiento y esta obligatoriedad de publicación es procedimiento, entonces en principio no estarían obligados a publicar plan de adquisiciones. Sobre la pregunta de cómo es el procedimiento para incorporarse a SICOP. Bueno, para incorporarse a SICOP tienen que ponerse en contacto con, bueno, en la plataforma, si son proveedores que quieren incorporarse a SICOP, en la plataforma ustedes entran a la página www.sicop.go.cr y ahí existen, bueno, está el sistema, pero además hay unos manuales donde les indica cómo va a ser el proceso para incorporación. Y la fundación, ok, el que me está preguntando esto es Jacqueline de la fundación. La fundación no está obligada a utilizar SICOP. Y le cuento que el proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa, en un primer borrador, obligaba a las fundaciones a usar la ley y a usar todo el procedimiento. Pero en el último borrador, que es el que actualmente se aprobó en primer debate, la fundación no está obligada a aplicar procedimientos, entonces no estaría obligada a utilizar SICOP. Eso hay que esperar a ver cómo va a salir la redacción final. Al día de hoy, las fundaciones no están obligadas a utilizar SICOP y con lo que está actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, seguirían sin estar obligadas a utilizar SICOP.
Ok, aquí en lo que sigue en la filmina nos señala los elementos que deberían incorporarse en un plan de adquisiciones. Para no detenerme mucho en esto, les voy a mostrar, este es un ejemplo de un plan de adquisiciones bien hecho, diría yo, de Recope, perdón. El ICE tiene una estructura muy similar, pero en cuanto al contenido, aunque físicamente se ve distinto, pero este plan de adquisiciones cumple a cabalidad con lo que dice el artículo anterior. Nos indica cuál es el programa administrativo en el que se va a realizar la compra, nos da una descripción del bien o servicio que se va a comprar, nos da una estimación de la fecha en que se va a comprar, nos da un monto estimado de lo que se pretende que cueste eso que se va a comprar, nos indica el origen de los fondos, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo debería verse un plan de adquisiciones. Aclaro, esta es una línea del plan de adquisiciones. El plan de adquisiciones de Recope es grandísimo, tiene un montón de líneas. Esta es únicamente un rubro del plan de adquisiciones donde se cumple con la disposición de todos estos 6 puntos que se señalan acá. Ahora, además de la obligatoriedad de publicar ese plan de adquisiciones, que como les decía, es prácticamente un resumen del POA, ¿verdad? Donde expresamente se dice en qué se va a gastar el presupuesto, qué es lo que se va a comprar para poder satisfacer esos objetivos y esas metas. Además de eso, el artículo 8 del reglamento a la ley de contratación administrativa incorpora una figura que se llama decisión inicial. Esa decisión inicial es un acto administrativo formal emitido por el jerarca institucional o bien por el titular subordinado, que es responsable del cumplimiento de los objetivos y metas de un departamento específico o de una dirección específica, en donde esa persona le solicita a la Procuraduría Institucional iniciar un procedimiento de compras. Entonces, nos dice el artículo 8 de la ley, que no vamos a revisarlo completo, eso lo van a ver probablemente en el módulo 3 también. Nos dice el artículo 8 del reglamento que en esa decisión inicial tiene que indicarse cuál es la justificación de la procedencia de la compra y esa justificación tiene que ser acorde con la planificación. Entonces el artículo nos menciona, puede ser con los planes a largo plazo, con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Anual Operativo, que sería lo más lógico, y con el Programa de Adquisiciones Institucional. Entonces, la decisión inicial tiene que mencionar de manera expresa el plan que se está pretendiendo satisfacer y debería señalar de manera específica cuál es el objetivo y cuál es la meta que se pretende satisfacer. Porque nuevamente, en este caso, la decisión inicial nos sirve como un mecanismo de control para garantizar que la actuación administrativa está totalmente apegada a la ley, está totalmente apegada al ordenamiento jurídico. Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo en el año 2011 hizo una definición sobre la obligatoriedad de la decisión inicial y nos dice en la resolución 126-2011 lo siguiente. Estos principios, refiriéndose a los principios constitucionales de la contratación administrativa, no solo aseguran la más amplia y segura participación de los administrados en condiciones de igualdad, sino que coadyuvan a la producción de procedimientos amplios y transparentes, así como en la búsqueda de mejores condiciones para la administración. Continúa diciendo, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, que ya lo vimos, principio de legalidad, los numerales 3, 4 y 7 de la Ley de Contratación Administrativa, que también nos habla sobre principios y sobre la obligatoriedad del programa de adquisiciones, así como el ordinal 216, inciso 1 de la Ley General de Administración Pública. Ojo, y esta es la parte más importante, en cada contratación administrativa que se realice debe consignarse la decisión de contratar con indicación de las razones que justifican su procedencia, descripción y estimación del costo del objeto, así como el cronograma con las tareas y responsables. Y ojo aquí, esta obligación de justificar el inicio del procedimiento de contratación opera como un límite al ejercicio de la arbitrariedad del poder, impone la sumisión de la administración al derecho y se convierte en un mecanismo de control
y fiscalización del auténtico cumplimiento de planes a largo y mediano plazo, ¿verdad? Entonces, vean la relevancia que tiene este documento. El documento denominado decisión inicial es el que me conecta la planificación institucional, que como les digo, la planificación institucional no es un simple papel, sino que es todo un proceso de construcción del camino por el que pretende transitar la administración pública en un periodo determinado, que además cuando esa planificación se vincula con el presupuesto, lleva todo un proceso de aprobación y de validación de órganos como la Asamblea Legislativa o la Contraloría General de la República, dependiendo de la institución de la que estemos hablando. Y entonces, solamente lo que está incorporado en esa planificación institucional se puede gastar. Si la administración gasta en algo que no estaba previsto en esa planificación, estaría incurriendo en una actuación arbitraria donde incluso podría estar incurriendo en algún delito como desviación de fondos, desviación de poder. Entonces, es fundamental que esta verificación se haga. Sí, por ahí estoy viendo un comentario que sí, que es increíble con semejante justificación que hay que hacer. Bueno, es que desgraciadamente, Tatiana, muchas veces esa justificación se hace machotera y no responde realmente a los fines que la ley dispuso para cada uno de los documentos. No solo la decisión inicial, como les dije anteriormente, a veces la planificación es un ejercicio de copy-paste, ¿verdad? Desgraciadamente eso pasa en la administración pública y por lo tanto entonces los mecanismos de control comienzan a decaer. Porque además les cuento una cosa, igual no voy a detenerme mucho en este tema, pero no sé si lo van a poder ver, por lo menos con esta perspectiva que les voy a mencionar en los módulos que vienen más adelante. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy la oficina de suministros de la Universidad de Costa Rica, saqué un cartel de licitación para comprar una pantalla de televisión. El cartel de licitación decía que la pantalla de televisión que yo estoy pidiendo era una pantalla de 47 pulgadas. Vamos, dejémoslo solamente en esa característica. Entonces resulta que cuando recibo ofertas por dos ofertas. Una donde me cotizan una pantalla de 47 pulgadas, que fue más o menos lo que yo pedí, y otra donde me cotizan una pantalla de 46 pulgadas, que no es lo que pedí, es inferior a lo que pedí, pero resulta que cuando voy a revisar, la de 47 pulgadas cuesta el doble de lo que yo había estimado como precio de compra y por lo tanto esa oferta para mí es irrazonable el precio y no la puedo aceptar. Y la de 46 pulgadas resulta que mantiene un precio por debajo de lo que yo había estimado como precio estimado de compra. Si yo me voy a una aplicación literal del cartel, una aplicación literal de principio de legalidad, probablemente yo tendré que declarar infructuoso el concurso. ¿Por qué? Porque una oferta es inadmisible por precio excesivo y otra oferta es inadmisible porque le faltó una pulgada a la pantalla de televisión que yo estaba pidiendo. Pero si yo me voy a revisar la decisión inicial y en esa decisión inicial está claramente identificada la finalidad pública que se pretendía satisfacer y eventualmente en esa explicación que está ahí, yo considero razonablemente que la pantalla de 46 pulgadas satisface esa necesidad, eventualmente yo podría decidir aceptar la desviación en la característica del tamaño y adjudicar esa oferta. Y en eso existe cualquier cantidad de antecedentes de la Contraloría General de la República, donde dice, no todo incumplimiento implica la exclusión de la oferta. Ahora, ¿cuál es el peligro de un criterio como ese de la Contraloría en el aire? Bueno, que se presta para ser arbitrario en las decisiones, porque entonces a veces, si me cae bien el proveedor, acepto la desviación, pero si me cae mal, le aplico literalmente el cartel. Bueno, no, para eso está la decisión inicial. Si en la decisión inicial está clara cuál es la necesidad que se pretende satisfacer, si además está vinculado con la planificación institucional y yo puedo ir a verificar que esa necesidad expresamente estaba prevista en los planes y efectivamente hay una coincidencia entre lo que me están ofertando, que a pesar de desviarse un poquito, satisface relativamente bien mi necesidad, yo podría aceptar ese incumplimiento, ¿verdad?
Entonces, ahí tengo todo un mecanismo, como lo señala aquí el tribunal, de control y fiscalización que me garantiza el auténtico cumplimiento de los planes. Pero si esa decisión inicial es un simple machote, cualquier decisión que yo tome desapegándome de lo que decía el cartel podría ser arbitraria y probablemente se me caiga en cualquier proceso de apelación. No sé si queda clara la importancia de este documento y la importancia de poder vincularlo con toda la planificación. Sí. Vamos a ver. Ok, hay otro artículo también del reglamento a la ley de contratación que habla sobre esa vinculación entre la planificación y las compras, que es el artículo 13 del reglamento. Este artículo 13, que se llama fragmentación, lo que nos dice es que la administración no puede estar haciendo un montón de compras fraccionadas, siempre y cuando haya tenido una previsión de lo que necesitaba comprar. Y por eso le digo que esto directamente me vincula con la planificación. ¿Por qué? Porque la administración tiene que planificar las compras, tiene que procurar, como lo dice el artículo 13, comprar de manera centralizada y reportar economías de escala cuando sea posible. Si la administración fragmenta las compras y va comprando a poquitos de manera desordenada, lo que evidencia ahí es una mala planificación. Entonces, es fundamental para la proveeduría la existencia del programa de adquisiciones porque ahí se refleja qué es lo que se prevé comprar y ya con eso se podría comenzar a realizar un proceso ordenado de compra, como les digo, buscando en todo momento generar economías de escala, mayor cantidad, mayor volumen de compras, menor precio en principio, ¿verdad? Porque ahí comienzan a disiparse algunos costos y eso claramente redunda en un beneficio para la administración. Entonces, si la administración tiene todas las condiciones para comprar de manera centralizada, procurando economías de escala, y comienza a segregar sus compras de manera dolosa con el propósito de evadir un procedimiento de contratación riguroso, por ejemplo, yo tenía que comprar computadoras, el monto de las compras de las computadoras me daba para hacer una licitación pública, pero si hago una licitación pública me expongo a un recurso de objeción ante la Contraloría, me expongo a una apelación ante la Contraloría, entonces en vez de hacer una compra voy a hacer 3 compras chiquititas y con eso hago 3 contrataciones directas. Perdón, eso se llama fragmentación ilícita y eso genera responsabilidad administrativa. Entonces, la intención detrás de la ley en todo momento es compras grandes con economías de escala y de manera centralizada que permita una mayor eficacia, perdón, una mayor eficiencia en el uso de los recursos institucionales. Y para ello, como les decía, se requiere que haya planificación. Igualmente, la ley prevé posibilidad de que en algunos casos se fragmente y esa fragmentación puede ser lícita. Entonces, acá la ley me dice, mire, cuando usted está atendiendo una situación urgente o imprevisible, tranquilo, haga las compras fragmentadas que sean necesarias. Bueno, este es el caso, quitando todo el problema que está ocurriendo ahorita del cuestionamiento de fondo que hay sobre las mascarillas, pero digamos, este es el caso de la Caja del Seguro Social, en este caso con las mascarillas, con las compras de alcohol en gel para atender la pandemia. La pandemia perfectamente se puede catalogar como una situación imprevisible y por lo tanto toda la gestión de compras que se tenga que realizar para atender la pandemia no puede ajustarse a la planificación, porque si se ajusta a la planificación puede ser que no se satisfaga el interés público. Entonces, me dice la ley y el reglamento, cuando usted tenga situaciones urgentes o imprevisibles, ok, se le permite fragmentar. Si existe alguna justificación sobre bienes o servicios distintos entre sí, a pesar de estar incluidos en el mismo gasto objeto, se puede fragmentar. Esto de gasto objeto no quiero profundizar mucho porque llevaría bastante tiempo explicarlo, pero más o menos para que tengan una referencia, los que no manejan muy bien la parte financiera de la administración pública, todo el gasto de la administración pública está reflejado en algo que se llama catálogo de egresos del Ministerio de Hacienda y ese catálogo de egresos está compuesto por partidas presupuestarias, grupos de subpartidas y subpartidas presupuestarias. Entonces, cuando el reglamento y la ley habla de gasto objeto, se está refiriendo a las subpartidas presupuestarias, que es una clasificación de ciertos bienes agrupados en un objeto común de compra
que casi siempre se parecen, pero no siempre son tan afines entre sí. Entonces, para ponerles un ejemplo concreto, hay un gasto objeto que se llama productos químicos. Esa es una subpartida presupuestaria, se llama productos químicos. Resulta que dentro de esa subpartida presupuestaria están clasificadas las tintas, los tóners que se usan comúnmente en impresoras, pero también están incorporadas en esa subpartida presupuestaria las pinturas de edificios, el Ciner, el aguarrás, etc. Entonces, a nivel de gasto objeto, todos están clasificados igual, pero los proveedores que suministran tintas para impresoras no son los mismos que suministran Ciner, ¿verdad? Entonces, ahí existe una posibilidad de justificar separar compras de esos dos productos porque son bienes distintos entre sí, a pesar de ser el mismo gasto objeto. Igualmente, ahí el artículo me señala otros supuestos más en los cuales se puede fragmentar compras de manera lícita. Pero recuerden, la regla básica es que se hagan compras concentradas, centralizadas, perdón, procurando economías de escala y por medio de licitaciones, que es el procedimiento ordinario. Todo esto que estamos viendo son excepciones. Y para los que no son abogados, cuando yo me enfrento a una excepción que está en una norma, yo tengo que tener cuidado porque la excepción, la forma de interpretar una excepción es una forma restrictiva. ¿Por qué? Porque es una excepción. Entonces yo no puedo interpretar excepciones con una lógica amplia de interpretación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de excepciones, que como les digo, en este caso estamos en una excepción, la forma de interpretar es restrictiva. Si tengo dudas sobre si aplica o no aplica la excepción, debo entender que no aplica mejor, porque si no estaría haciendo una interpretación amplia. Dice aquí Teresa, puedo hacer un mismo cartel para un mismo gasto objeto, pero de diferentes leyes. Ejemplo, compra de llantas para administración y no sé qué es UTGV. Tal vez si me aclara. UTGV es Unidad Técnica de Gestión Vial, Ley 8114. Ok, eso es el origen de los fondos. Eso es el origen de los fondos. No, eso usted puede hacer dos compras distintas. Eso, bueno, aquí estoy hablando con un poquito de desconocimiento y ahí si me equivoco, que no conozco todo el detalle de organización de su institución, pero vea, por ejemplo, que en el inciso de la adquisición de bienes y servicios para atender programas o proyectos regionalizados o especiales. Si su institución está organizada por programas presupuestarios, usted puede hacer compras independientes entre los programas. Entonces, si lo que está planteando en su pregunta es programas presupuestarios distintos, eventualmente se pueden fragmentar. Profe, disculpe. Viera que Sí. se le está cortando, no sé si tal vez sin el video podría escuchar un poquito más. Gracias. Ok. Entonces, si estamos hablando de programas presupuestarios diferentes, usted podría separarlos. Ahora, nuevamente, esta es una posibilidad, es una excepción. Si usted los une y compra todo junto, no hay ningún problema. Está yéndose a lo que es la regla, está yéndose a lo ordinario, es unir compras. Y como les digo, el espíritu que hay detrás de esta norma es que las compras se hagan en la medida de lo posible de forma centralizada con los mayores volúmenes posibles para procurar economías de escala. Cuando salga la nueva ley o para los que han revisado el proyecto de ley que está en Asamblea Legislativa, esta tendencia a centralizar cada vez es más fuerte. De hecho, los convenios marco, por ejemplo, que han venido ganando popularidad en los últimos años, son un mecanismo de contratación que lo que permite justamente es centralizar compras y al centralizar compras se obtienen los beneficios de las economías de escala. Entonces, puede separar cuando son programas distintos, pero si los compra de manera centralizada y en conjunto, no hay ningún problema. Le comento, y esa es una opinión mía, únicamente es una simple opinión. A mí me parece que desde una perspectiva de gestión, lo más recomendable es centralizar. ¿Por qué? Porque tengo menos cantidad de trámites y puedo atenderlos de manera más eficiente. El hecho de fragmentar me genera muchos trámites
y esos muchos trámites me van a requerir muchos recursos para poder atenderlos. Entonces me parece que la fragmentación no es tan eficiente desde el punto de vista técnico de administración o técnico de gestión, aunque podría ser muy útil desde una perspectiva, no sé, de regionalización, de proyectos especiales, etcétera, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí están las opciones y ustedes deberán valorar si es recomendable o si les es aplicable para casos concretos. Ok, hasta aquí estaríamos con el tema de hoy. No sé si quedan más dudas, algún comentario, alguna consulta que quieran realizar adicional. Vamos a poner el video a ver si, por lo menos en este último momento, nos vemos. ¿Queda claro? Sí. El día del examen, ahí le digo si me quedó claro, si no lo llamo un tirito para que me termine de explicar. Okay. Pero sí se va comprendiendo, porque sí, sí. Sé que vamos un poquito rápido, pero... Sí, señor. Ok. Antes de terminar la sesión, quería hacerles una propuesta, porque me preocupa un poquito el tema del tiempo. El curso está diseñado para clases de 4 horas, ¿verdad? Y estamos tratando de ver en 2 horas, más todo el trabajo que ustedes hacen adicionalmente. Quería hacerles una propuesta sobre el trabajo de investigación. Recuerden que yo les había comentado que ese trabajo se expusiera en la clase, en la quinta clase. Entonces, viendo los 2 primeros videos, que como les dije al principio, me parece que están muy bien, quería proponerles la posibilidad de que en lugar de exponer en vivo en la quinta clase, ustedes presenten el trabajo con un video y lo colguemos también en el campus, y con eso dedicamos la clase a ver el tema que yo tenía preparado para esa fecha. ¿Les parece? Otra cosa, para ese trabajito hay que hacer pues un documento, de qué extensión, y la presentación igual de unos 20 minutos. Sí, correcto. La extensión del documento va a depender de la complejidad del tema que vayan a escoger, ¿verdad? Y ahí puede ser que tengan muchísima información o puede ser que tengan muy poca información. Entonces, en realidad, el tema de la extensión no me interesa. Lo que me interesa es que se cumpla con las formalidades que se indican en el programa, y que además ustedes puedan describir, porque básicamente es una descripción lo que van a hacer de qué fue lo que llevó a cabo la institución que están revisando. Entonces, si quedó de 10 páginas, perfecto. Si quedó de 20 páginas, bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, eso, no se preocupen. Lo importante es que el contenido corresponda a lo que se les está pidiendo en el programa. Gracias. ¿Estamos, entonces? Profesor, ¿le habla Andrea? Sí, Andrea. Una pregunta, en el proyecto habría que hacer alusión a contrataciones específicas, o es un trabajo más que todo descriptivo. Vamos a ver, la intención sería, porque va a ser muy difícil que ustedes puedan abordar, bueno, si lo pueden hacer, genial, pero digamos que me parece que es difícil poder abordar una estrategia general de una institución. Entonces, yo pensaría más bien enfocarse en un tema concreto. Les ponía el ejemplo la semana pasada del Banco Nacional. Ok, hablar del justo a tiempo del Banco Nacional. Entonces, prácticamente sería enfocarse en el procedimiento de licitación que llevó a implementar el justo a tiempo. Si lo hacen de esa manera, está bien. Si lo pueden hacer más general y la institución en la que ustedes investigan tienen una estrategia clara de gestión de materiales y pueden describir esa estrategia, pues genial, porque eso nos va a permitir enmarcarlo dentro de eventualmente los modelos de gestión que vamos a revisar en la próxima clase. No sé si con eso le... Sí, está bien. Muchas gracias, profesor. Creo que Fernando quería decir algo, pero no tiene audio. No, ahí más bien lo apagó, pero no se le escucha. Por lo menos yo no le escucho. Creo que se tiene que quitar los audífonos. Ahora sí, profesor. Ahora sí. Ok. Para efectos de que los temas no se repitan, ¿no será tal vez necesario como indicarle a usted cuál institución vamos a analizar? Sí,
Muchas gracias, Fernando. Sí, me gustaría que si es posible para la próxima clase ya me puedan decir cuál es la institución y cuál es el caso concreto que van a revisar. Me parece que es difícil que se repitan porque son 4 grupos y bueno. Pero podría ser. Podría ser. Entonces, Podría ser. sí, si me remiten esa información, se los agradecería para poder verificar. Ahora, si se llegara a repetir, que espero que no, también ahí me va a permitir comparar los enfoques y el análisis que se hace, pero sí, lo ideal es que no se repitan los temas. Poder Judicial nosotros, los PJs. Los PJs. Ok. Nadie más. ¿Alguna duda, algún comentario adicional? Si no, estaríamos, ¿verdad? Buenas. No. Muchas gracias. Bueno, muchísimas buenas gracias. noches. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches, hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches. ¿Esto dónde era, Liv?